Hola Sarita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Hola, mucho gusto encontrarnos de nuevo para esta sesión. Bueno, empezamos un poquito tarde, pero eh, la clase para el día de hoy es bastante corta, es bastante sencilla. El tema es el reportaje, ¿sí? Igual agradezco tu asistencia. La clase queda grabada, igual de todas formas para los estudiantes que no se han podido conectar el día de hoy. Bien, el reportaje nos dice que es un género periodístico que tiene una finalidad informativa, es decir, que el periodista narra con palabras o imágenes un acontecimiento de interés popular. El reportaje suele contar historias que tienen como protagonista a individuos o grupos que están formados por textos, secuencias, imágenes o videos y son producidos con la intención de comunicarse a través de medios impresos, la televisión o la radio, ¿no? Entonces, básicamente, el reportaje forma parte del género periodístico, ¿no? Y tiene, igual que la noticia, la intención de o la finalidad de informar, ¿sí? Temas obviamente de interés popular, algo que a la mayoría le capte la atención, y estas pueden ser mediante imágenes, videos o textos, ¿no? Existen algunos tipos de reportaje. ¿Me podrías ayudar, por favor, con la lectura de los tipos de reportaje que tenemos? reportaje científico. Demuestra e informa los progresos y avances científicos de la época. Reportaje investigativo. Investiga los detalles sobre un hecho peculiar que resultan desconocidos. Reportaje explicativo. Investiga y da a conocer sucesos que resultan importantes a nivel popular. Reportaje de interés humano. Relata la historia o hechos que acontecen a un individuo o en, o en un pueblo, colectividad o comunidad. Reportaje autobiográfico. Relata la vida del reportero. Reportaje narrativo. Cuenta un suceso como un relato con principios, desarrollos y desenlace. Ahí o las características. Hasta allí está bien, muchas gracias, Sarita. Entonces, tenemos diversos tipos de reportaje, ¿no? Un reportaje se caracteriza, nos dice, por el tipo de información que difunde, ¿no? Entonces, hablando un poco del reportaje científico, nos dice que se basa netamente a los avances científicos, obviamente que estén dentro de la época, ¿no? Son muy importantes para conocer el tipo de avance que hay en la sociedad a nivel científico o el progreso que ha habido en estudios, etcétera, ¿no? Los reportajes investigativos son los más conocidos, ¿sí? Estos reportajes investigativos son los que se encargan de investigar los detalles sobre algún hecho en particular que hasta el momento resulta desconocido. Por ejemplo, hubo hace muy poquito tiempo aquí en Ecuador eh, los reportajes sobre el proceso que hacen los migrantes para por la selva del Darién, ecuatorianos, ¿no? Por la selva del Darién para llegar a cumplir el sueño americano. Para muchas personas esto resultaba desconocido o algo que uno de pronto no se imaginaba. Pero estos reportajes investigativos nos revelaron detalles de estos hechos particulares para que nosotros podamos conocerlos. Un reportaje explicativo, por otro lado, es aquel que investiga y da a conocer sucesos que resultan importantes a nivel popular, ¿no? Los explicativos se utilizan más en tema de noticias o cuestiones así, puesto que como le interesa a la mayoría, por eso nos dice que es más a nivel popular o que a la mayoría de gente les interesa, ¿no? Reportaje de interés humano.
¿sí? Ese es, relata la historia o los hechos que acontecen a un individuo o a un pueblo, una colectividad o la comunidad, ¿sí? Habla de temas más específicos. Para ello, por ejemplo, existen los reportajes en la comunidad, que hablan de temas más allegados a a la colectividad, a un pueblo, o incluso que le puede acontecer a un individuo, pero que más se trata de necesidades humanas o de cosas que estén pasando a las personas en sí, ¿sí? El reportaje autobiográfico relata la vida del reportero, ¿sí? Es cuando el reportero trata de narrar su historia, narrar su vida en todo caso y los sucesos más importantes de él. Por ello se lo conoce como autobiográfico, ¿sí? Habla de la biografía o de la vida del reportero. Perdón. El reportaje narrativo, por otro lado, nos dice que cuenta un suceso como un relato con principio, desarrollo y desenlace. El reportaje narrativo es un poco más técnico, ¿no? Es un poco más extenso también y muy pocas veces se lo utiliza. El reportaje también tiene ciertas características que cumplir. Entre ellas tenemos que tiene una temática que despierta el interés, se distribuye por un canal y se vale de fuentes calificadas. Carolina, por favor, ayúdame con la lectura de las características del reportaje. Características de un reportaje. Tiene una temática. Un reportaje abarca una o varias cuestiones desde hechos reales de la actualidad y de sumo interés colectivo. Despierta el interés. Un reportaje tiene que ser interesante para quien lo esté leyendo o mirando y captar su atención. Se distribuye por un canal. Un reportaje tiene diversos canales de difusión que pueden ser la prensa escrita, la radio, la televisión o medios de comunicación audiovisual. Se vale de fuentes calificadas. Un reportaje se realiza a partir de datos, testimonios, declaraciones de expertos en un tema a tratar y fotografías, videos o diagramas que acompañen el relato. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Entonces, todas esas características debe cumplir un reportaje. Se dan cuenta que la mayoría de estas características son las que cumple cualquier género periodístico, la noticia, la crónica, el artículo de opinión, ¿no? Primero, todo tiene que tener un tema, ¿no? El reportaje que abarca una o varias cuestiones que tienen que ser de actualidad y de interés colectivo, es decir, que a la mayoría le interese estos temas. Despierta el interés, es decir, que un reportaje tiene que ser interesante para que capte la atención de quien lo está leyendo o quien lo está mirando, si en caso fuera por televisión o por internet. El canal por el que se distribuye puede ser diverso, ¿no? Prensa escrita, es decir, los diarios, periódicos, la radio, la televisión o medios de comunicación audiovisual, como ahora tenemos redes sociales y diferentes canales de difusión y de mensajería instantánea incluso, ¿no? Como WhatsApp o Telegram. Y se vale de fuentes calificadas. Al ser un género periodístico, esta parte es muy importante, ¿no? Porque no simplemente es alguien que está por la calle y hace cualquier video y esa persona es un reportero o hace un reportaje, ¿no? Un reportaje nos dice que se realiza a partir de datos, testimonios, declaraciones de expertos en un tema a tratar, acompañado obviamente de fotografías, videos o diagramas que pueden acompañar este relato. Entonces, tiene de cierta forma su complejidad. ¿Cuáles son los elementos de un reportaje? ¿Sí? Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Los elementos del reportaje son el titular, que en este caso tenemos aquí un ejemplo de de un reportaje. Así sufrimos el cambio climático. La entradilla, que es el primer párrafo que hace despertar el interés, ¿no? Nos dice, ahí están, mirándonos. Testigos en 15 países, desde Suiza y España hasta Mali y Australia.
de lo que está pasando, de lo que ya está pasando. Agricultores se han quedado sin cosecha por las sequías, pueblos en peligro por la rotura de la capa de hielo, habitantes de islas que han perdido sus casas por las inundaciones. Luego siguen datos fiables y objetivos, que son los siguientes párrafos que tenemos a continuación, los que no se encuentran en negritas, ¿no? Y al final los testimonios representativos, es decir, las investigaciones que hace el reportero, ¿sí? Para hacer la información más confiable y creíble, ¿sí? Por lo general, estos testimonios se tratan de las personas que se encuentran envueltas en la noticia o que saben o son expertos en el tema, ¿sí? En la plataforma tienen ustedes un cuestionario de preguntas donde habla acerca de el reportaje, los tipos, las características y los elementos, ¿sí? Están 4 preguntas allí para que ustedes lo puedan investigar y llenar el taller. A continuación también tienen el taller que está configurada como tarea en casa. Este taller contiene 4 preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿considera usted que los medios de comunicación en la actualidad son importantes? Justifique su respuesta, ¿sí? Entonces, tiene usted que contestar según su opinión, ¿sí? No encuentra la respuesta en ninguna parte, usted dé su opinión y justifique la respuesta. ¿Por qué considera que los medios de comunicación son importantes? ¿Sí o no? ¿Sí, por qué? ¿O no, por qué? 2. ¿Cuál es el objetivo de los textos periodísticos? Lo teníamos aquí arriba, ¿no? Los géneros periodísticos tienen la finalidad informativa, tienen una finalidad informativa, ¿sí? Donde un periodista narra con palabras e imágenes un acontecimiento de interés popular. Entonces, su objetivo es informar. Luego, tienen que elaborar un mapa conceptual sobre los géneros periodísticos. Investigue usted qué géneros periodísticos existen y elabore un pequeño mapa conceptual. No le mando a hacer un gran mapa, ¿sí? Con que usted investigue solo cuáles son los géneros periodísticos y los ubique en el mapa, está más que suficiente. Y finalmente, tiene que consultar y transcribir un reportaje de su preferencia. ¿Sí? No es necesario que usted lo invente. Puede consultar alguno ya existente y ese ubicarlo allí, ¿sí? Si es que puede pegarlo, puede hacerlo. Si es que quiere transcribirlo, puede hacerlo. Le doy el chance de hacerlo así en esta ocasión, ¿ok? Bien, chicas, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? No, Lice, Listo. Tengan la bondad de enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala. Bien, me falta Carolina en pantalla para tomar la captura. Bien, tomo en 3, 2, 1. Espérenme un momentito porque... Sí, allí ya está. Muchas gracias, chicas, por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase. Que pasen muy bien. ¿qué dice?